Yo creo que en la carnicería un 90% de los clientes son mujeres. Y estoy hablando de mujeres mayores de 30 años. Aquí algo que yo veo a futuro y que no lo descarto como un problema después de facilidad de venta del producto es el poco conocimiento que están teniendo las mujeres jóvenes. Claro que me de la carne, bienvenidos a su plataforma de Meats Patterson en español. Le doy continuamos esta cuarta edición de Hablemos de Carne. Estamos en algún lugar en Monterrey, Nuevo León. Queríamos hacer un poco diferente en una cantina, un poco más vintage, tratar de acercarnos más a nuestro público haciendo este segmento. La verdad de las cosas es que nos enfocamos muchas veces, como decíamos, en lo técnico y a veces dejamos de dar información que es muy fácil, que es muy básica, fundamentos que a veces a lo mejor hablándolos entre colegas de la ciencia de la carne se vuelven complicados, pero bueno, platicamos ahorita con bambalinas, ya estuvimos platicando hace unos momentos eh, con nuestro amigo Cristian Camarena, que le damos la bienvenida otra vez a Hablemos de Carne, Muchas ¿no? gracias, Francisco, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, el lugar creo que ambienta nuestra plática, como dices, hacerla un poquito más digerible para esa gente de acá del barrio, como decimos en México, y dejando de lado un poquito los tecnicismos y enfocándonos en la problemática que existe dentro de la industria cárnica en su último eslabón, que es la carnicería, el mostrador, la venta al público, a las amas de casa. Platicamos ahorita antes de iniciar que ahorita es un problema, la verdad, muy, muy crítico, que sabemos tendrá 2 semanas que Estados Unidos tomó la decisión de no recibir animales en pie de México. Y platicamos recientemente con Gerardo Rodríguez, que es el director de USMF. Le mandamos un gran saludo, que estuvo recientemente aquí con nosotros. Y hablamos de un tema interesante que es el gusano barrenador, ¿no? Bueno, es la razón por la cual Estados Unidos decide cerrar las fronteras con México. Y bueno, a lo mejor explicarle al consumidor qué es eso. Y a lo mejor nos puedas platicar un poquito de tu experiencia, a lo mejor 20, 30 años atrás, cómo el consumidor lo ve, cuál es el impacto que puede tener. Yo creo que a lo mejor hasta lo veo un poco similar a lo que es El cisticerco en su tiempo, en el cisticercos, cerdo, mitos, ¿no? sí, Como la mitos. carne, las hormonas, que fue un tema en el mundial, que recuerdo que en el 2006, ¿no? Era, bueno, pues, más o menos cuando que hubo un tema ahí con Salvador Carmona, el futbolista. O sea, yo creo que vale la pena platicar un poco de este fenómeno, ¿no? Claro que sí. Mira, hace rato que platicábamos precisamente con Gerardo, que le mandamos un saludo, Gerardo, sobre el gusano barrenador. Aquí el problema es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública y Estados Unidos nuevamente pues nos marca la pauta a seguir. No podemos quejarnos ni criticar de que Estados Unidos haya cerrado sus fronteras para recibir nuestro ganado en pie, perdón, hacia Estados Unidos, el trasiego de ganado. Es algo que nosotros debimos de haber tomado como instituciones, como federación, el tener esos filtros más estrictos en cuanto a la recepción de ganado de Centroamérica. Como bien decía, el problema inicia en Panamá y va subiendo hacia el norte por los distintos países, los cuales no ponen esas barreras sanitarias para impedir que ese problema llegue aquí al país. ¿Qué es el gusano barrenador? Bueno, pues, estamos en esta plática en donde queremos hacer un poquito más entendible la problemática de la industria cárnica hacia el consumidor. El gusano barrenador es una larva de una mosca. Es una larva que proviene de esa mosca que eclosiona, pone sus huevos. En 7 días sale la larva. La larva no es consumida por el animal, sino que la mosquita va, llega y la deposita en las fosas o en las heridas abiertas de los animales, del ganado. Esa larva que hace va comiendo la carne del animal en 3 días, en lo que llega a su etapa de crecimiento final la larva, que es a los 10 días. Entonces, en esa etapa alcanza a barrenar, por eso se llama gusano barrenador, alcanza a perforar las primeras capas de músculo, de carne del animal. ¿Y qué pasa con una herida abierta? Pues una herida abierta se infecta, se hace una necrosis que puede llegar a ser severa, inclusive puede ocasionar la muerte de los animalitos.
Y es un problema de salud pública, ¿por qué? Porque ese gusanito pues merma las cantidades de producción de ganado, puesto que es una afectación que evoluciona rápido. Entonces, si llega una mosca que pone entre 200 y 500 huevos que eclosionan, estamos hablando un promedio de 250, 300 huevos que son los que logran salir como larva, y a los 3 días ya tenemos esas 300 moscas volando, depositando sus huevos y sus larvas en otros animales. Entonces sí es algo que puede llegar a preocupar. No es que te transmita una enfermedad, ni mucho menos, sino que pues perdemos esa producción de ganado que podría servir para el consumo humano, viendo ahorita pues que en algunas regiones hay desabasto de carne de res. Igual podríamos minimizar el problema de decir, bueno, tenemos otros productos, otras proteínas, hablábamos del cerdo, hablábamos del pollo también, pero pues ahorita hay que enfocarnos en esa problemática, lo que es la carne de res. La larva también puede afectar inclusive a los seres humanos, pero siempre y cuando llegue la mosca y te deposite sus huevecillos en tus fosas también, puede ser en la nariz, en los oídos, en los lagrimales, en la boca, en los genitales, en heridas abiertas, todo, ¿verdad? No vamos a ahondar en eso, pero sí es bueno que la gente sepa cuál es el gusano barrenador, y creo que es una explicación pues algo sencilla, corta y creo que entendible. Yo creo que al final de cuentas es un problema que, como nos explicaba Gerardo, que inició en Panamá y fue avanzando y progresando hasta que llegó a Guatemala, se presentó en Chiapas y pues ahorita, hoy en día, no sabemos si en enero o febrero nos vuelven a abrir la puerta los americanos. Y bueno, a lo mejor decimos, oye, bueno, ¿cómo esto afecta? Bueno, ya mencionábamos ahora a partir del, si contemplamos estas fechas, el año pasado estábamos con $1 a 17 pesos, ahorita estamos a 20, 21, que es un 20% más a la gente que se dedica a la comercialización de la carne. Pues todos esos factores van impactando un precio, ¿no? Que al final eso es lo que el consumidor resiente, porque dice, bueno, para mí que me interesa, no, pues es que todo eso va aunado y ya sé que hay mucha gente en contra del presidente Trump, no, pero a veces son cosas que vienen detrás y bueno, terminan culminando con esto. Y no quiere decir que, bueno, ese señor le subió el precio, son cosas que ya venían atrás, ¿no? Definitivamente Trump cuida a su gente. Y yo creo que es lo que deberían de hacer todos los gobernantes de los países de Latinoamérica. Bueno, si ves que hay un problema en tu país vecino, pues trata de poner barreras, filtros sanitarios que te impidan que esos problemas te salpiquen. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Trump pues es correcto. A final de cuentas, está cuidando a su gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para cuidar a nuestra gente? Pues actuar de la mejor manera. Y en este caso que nos toca a nosotros como carniceros, pues cuidar nuestros proveedores, cuidar la manera en que nosotros trabajamos la carne para no ocasionar inclusive desde nuestra trinchera un problema de salud pública, porque todas las bacterias, enfermedades que han salido pues, salen de un lugar pequeño y se van expandiendo. Y aquí en México pues tenemos una muy, muy bizarra o muy nula cultura desde la limpieza y de la inocuidad y que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque nosotros también somos consumidores. Entonces, si nosotros estamos evadiendo las reglas comunes, porque no son reglas impuestas, pues tenemos un sentido común y tenemos que darnos cuenta de que debemos de poner nuestro granito de arena para que esto funcione bien y no existan este tipo de problemas. Hablábamos también de la trazabilidad que podemos tener nosotros en nuestros negocios, en donde compramos y sabemos en realidad que nuestra carne viene de un rastro TIF o de un lugar donde la inocuidad pues esté bien reglamentada y pues eso nos toca a nosotros como compradores de nuestros proveedores para nosotros ofrecer el producto a nuestros clientes, pues tenemos que estar muy atentos de eso. Ahora, si nuestro producto llega sin etiqueta, pues tratar digo, porque yo entiendo que en las comunidades o en algunas regiones del país, pues no llega la carne etiquetada o no llega una carne Ni empacada, ni ni nada. empacada, ni nada. O sea, vas al rastro y escoges tu carne caliente, como decimos acá entre carniceros, carne caliente recién matado o que a lo mucho tiene 24 horas de refrigeración. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues tratar de revisar que la carne pues sea de la mejor calidad. Y es algo que a veces pues no nos importa o no le importa al carnicero. Lo único que importa es pues, el bolsillo. Y yo creo que ahí sí tenemos que tener un poquito de criterio, de ética profesional
porque aunque seamos carniceros, pues debemos de tener ética, ¿no? Una ética humana, ya no digo en una profesión, sino saber que estamos afectando a un tercero con nuestras malas acciones, con nuestro mal trabajo. Entonces, si tienes una carnicería pequeña, si tienes un negocio pequeño, pues trata de que tu producto sea de la mejor calidad y exhíbelo informando a tu clientela. ¿Sabes qué? Mira, mi ganado lo consumo o yo lo compro en tal lugar y yo te puedo vender estas piezas, esto y bueno, creo que es una cadena sencilla de hacerlo, ¿no? Para empezar a tratar de evolucionar en ese mercado. Sí, y el tema ahí es que no se ve a corto plazo. Esos cambios, esa información, esa educación al cliente se ve a mediano a largo plazo. Y a veces gente no está dispuesta o negocios completos no están dispuestos a invertir en algo que no se va a ver a 3, 5, 10 años, ¿no? O a ventilar su déficit, Exacto. es la verdad. Y la verdad es que lo mencionas tú de primera mano. Ahorita mencionábamos que ahorita, la última vez que hicimos el Hablamos de Carne, no tenías una carnicería propia, ¿no? Que ahorita es el caso un poco diferente. Así es. Mencionaste que tomaste la rienda de una carnicería, que ya tienes ya 6 meses con ella. ¿Qué se siente ahora estar dando, pues, dando clases, dando consultoría, enseñando a cortar tablajeros, justo de tablajeros, ahora estar en la otra parte, ¿no? Cómo educar a los tablajeros de cómo comunicarse con la gente cuando piden una recomendación, porque yo entiendo que no tienen esa, pues, de una u otra manera es una bendición haber tenido a lo mejor una educación superior, de decir, bueno, sabes que me tuve 1, 2 años, 3 años, 4 años, fuera enfocado en carne. Y siento yo que ahí es donde se le da mucho más valor cuando tienes o utilizas tus recursos al 100%, ¿no? Lo que aprendo aquí, lo que aprendo allá, lo que ve acá, de fuentes fidedignas, Exacto. y tomar ese granito de arena y decir, mira, a mí me gustó esto, esto y esto, ahora tengo carnicería propia y le inculco a los tablajeros cómo hacerlo. Y me mencionaste, yo agarré tablajeros que no tenían nada que ver, que tenían oficios diferentes. Eran carpinteros o mecánicos, o sea, y tú los llevas a tu carnicería, ¿verdad? Los vas educando. Fíjate que es muy importante eso, la educación. El oficio del carnicero en México es un oficio de tradición. Sí, entonces la mayoría de los carniceros son carniceros porque pues el abuelo era carnicero, el papá, y ya le dejaron el negocio y pues vio que era un negocio noble, muy noble, la carnicería es un negocio muy noble. Y pues ahí siguen los pasos del papá y del abuelo y del bisabuelo, pero nunca se preocupan precisamente por la educación. Y es algo que nosotros debemos de promover. Yo siento que la educación hacia el carnicero es muy importante para poder dar esa información, transmitir esa información. Desafortunadamente los carniceros, y creo que en el capítulo anterior lo hablábamos, Francisco, cuando llega un cliente y te pregunta, no sé, un tip, pudiéramos llamarlo así, quiero preparar esto, ¿qué me recomiendas? Y pues a veces el carnicero no sabe, o sea, no sales de lo mismo. Ah, pues esto es para asar, esto es para cocer y esto lo mueles. Párale, se acabó. O sea, ¿y cómo vamos a hacer nosotros para que el cliente tenga más opciones? ¿Cómo vamos a abrir ese abanico de opciones para que el cliente sepa elegir, tengas inclusive más ventas? Porque la educación se refleja también en tus ventas. O sea, no solo es, voy a poner una carnicería, vendo carne y ya. Si tú sabes educar también a tu consumidor, si tú sabes orientarlo para que compre todos tus productos, porque hay un fenómeno entre carniceros que la mayoría le tienen un miedo, pero fatal, a vender cuartos delanteros, que es lo que hablábamos en el capítulo de la carne, hablemos de carne, en donde tú mencionabas el cuarto delantero como una parte muy, muy satanizada, donde toda la carne es dura y no, o sea, toda la carne es buena y lo podemos nosotros transmitir al consumidor para que toda tu carne se venda pareja y no nomás estés comprando peras o lomos de res, sino que puedas aprovechar toda la canal. Y ese es un consejo que yo podría darle a los carniceros o a la gente que trabaja en el mostrador, pues traten de informarse, hay muchas plataformas, Hablemos de Carne, está el Meatspad, en donde pues puedes estar trabajando y puedes estarlo escuchando y vas a tomar un montón de tips hablando de la coloración de la carne, de la durabilidad de la vida de anaquel, de cómo almacenarlo,
infinidad de temas. Entonces, yo Está creo una que... cuenta en Instagram que se llama Sultán Ribeye, no sé si la hayas Ah, visto, sí, y sí, la sí, lo he verdad es visto. que da mucho contenido muy interesante, ¿no? Así es. Igual que con Gerardo, ¿verdad? También, ¿cómo es el Instagram de Gerardo? Meet Gerardo. Gerardo. Así es, también está Meet Marcos. Oye, fíjate pues, la verdad es que se presta ese tipo de locaciones para hablar de este tema y la educación, como tú lo mencionas, es un tema súper importante porque de ahí comienza todo. Si no tienes a un consumidor educado, si no tienes un carnicero educado, ya de cuenta que ya estás, pues estás frito, ¿no? Como Sí. decimos, ¿no? Así es. ¿Cuántos carniceros tú crees que hay en México? ¿Cuántos carniceros creo yo que hay en México? Ay, Dios mío, pues yo, O sea, teniendo a lo mejor un promedio, hablando de que en cada pueblo habrá unas 3 carnicerías, no sé, digo, te lo pregunto porque para la gente que no siga, o carniceros que no sigan a tu página en Facebook, Carnes y Cortes de México. Tienes casi más de 100,000 personas que te siguen y muchos de ellos son carniceros. la mayoría. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿no? Si te pones a ver cuántos carniceros hay ¿Por cada carnicería? por cada carnicería y cuánta gente ese carnicero pues tiene influencia, ¿no? No sé si 20, 30, 10, 20 familias, ¿no? Que son las que van diario ahí. O sea, sí es un efecto importante el que tiene un carnicero. Y la importancia, bueno, ese era el otro tema, ¿no? La importancia que tiene el manipular la carne de manera adecuada, ¿no? Pues platicamos ahorita bueno, hablamos en este caso del gusano barrenador, pero ¿cómo lo es llevar un proceso de higiene y desinfección de la mejor manera en tu carnicería? Porque de ahí depende que la gente no se enferme, depende que pues los microorganismos que estén ahí estén lo más bajo posible con las guías o con las buenas prácticas de manufactura que hay, que a veces dices tú, bueno, a veces piensan que son mitos, ¿no? No pasa nada. Carne caliente se quedó ahí 2 días sin refrigeración, no pasa nada, nomás córtale y ponlo. O sea, hay muchas cosas que sí pasan y pueden tener efectos muy, muy críticos en la salud. Sí, y desafortunadamente esto es una práctica que es muy difícil de erradicar. Por ejemplo, no sé si te ha tocado visitar, Francisco, carnicerías de municipios o de pueblos en donde la carne ni siquiera tiene refrigeración, o sea, tienen su percha, que le llaman, puesta, en donde la carne está sobre la barra o la tienen colgada, expuesta a la intemperie. Y, y para empezar, pues bueno, eso es lo más rústico y rudimentario que puede existir en la carnicería, porque tiene contacto con el ambiente. Entonces desde ella hay una contaminación pues muy, muy pesada. En cuanto a los químicos que se usan en las carnicerías, yo creo que son muy pocos los que usan los POEs, que hablabas de los programas de operación estándar de sanitización, en donde debemos de llevar un régimen, sí, muy estricto para evitar todo este tipo de problemas de salud pública. Aquí la onda es que los carniceros en México estamos acostumbrados a nuestra cubeta de 20 litros, que le echamos un chorro de cloro, ahí aventamos todos los trapos y franelas y jergas que usamos en el día y creemos que es lo mejor, cuando nos olvidamos de que el cloro también puede ocasionar una contaminación química, ¿no? En nuestras superficies, en donde manipulamos nosotros nuestra carne, nuestros productos. Y no creo que sobre todo a los carniceros, que es un ramo, es un rubro donde la mayoría pues son hombres, digo, no quiero demeritar tampoco o denigrar el ramo de los carniceros, pero pues la mayoría, pues me atrevo a decir que pues es gente que no le interesa, o sea, ellos van y trabajan o chambean, como decimos aquí en México, y no les interesa en lo más mínimo el aprender un procedimiento, un programa de sanitización o cómo llevar una, una, una estructura de limpieza, porque a veces piensan que ellos, su trabajo es la carnicería, ya termino de cortar, dejo mi tabla y contratan a un niño, una señora que vaya y les lave ahí con jabón X, oye, y pues no está bien. Entonces, yo creo que desde ahí, pues la educación
en todos los ámbitos, en todos los aspectos dentro de la carnicería, pues es casi nula en México. Hablando de las carnicerías, no estoy hablando de los supermercados que ya tienen pues otro formato, vaya, de lineamientos, en donde pues sí tienen capacitación continua, tienen gente especializada que aplica esos temas en las grandes cadenas, en las industrias. Pero ahorita nuestro problema mayor pues son las carnicerías de barrio, del mercado, de la esquina, de la colonia, del pueblito. O sea, ¿qué podemos hacer ahí? ¿O qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a impactar a esa gente para que haga las cosas bien? Y es imposible, bueno, ya para culminar, es imposible que todo se haga a través de educación. También, digo, eso tiene una proporción importante en esa fórmula, pero hay mucho tema de regulación de la parte de, pues sí, regulación la federal, ¿no? Hablando de lo que es Zagarpa, salubridad, o sea, yo creo que hay mucho por hacer, no nada más, pues yo creo que sí es responsabilidad del carnicero, pero si el carnicero voltea a ver y no tiene a lo mejor el respaldo de decir, bueno, ¿quién me regula? ¿Quién me revisa? ¿Quién me audita? Como última pregunta, platícanos dentro del mismo segmento de los clientes que tienes ahora en tu carnicería, ¿qué tanto son mujeres? ¿Qué impacto tiene eso? Platicamos también de la información, ¿no? ¿Cómo se le transmite a la mujer? Que a lo mejor es una consumidora diferente, ¿no? Que el hombre va y pide su corte para asar, pero la mujer es la que va prácticamente todos los días, ¿no? Así es. Sobre todo en la onda del asado, de la parrilla, pues sabemos que el mayor consumidor es el hombre. Es el al que nos gusta prender el carbón y vas por tu corte muy específico, pero nos olvidamos de los alimentos diarios o de la despensa diaria. Yo creo que en la carnicería un 90% de los clientes son mujeres. Y estoy hablando de mujeres mayores de 30 años. Aquí algo que yo veo a futuro y que no lo descarto como un problema después de facilidad de venta del producto es el poco conocimiento que están teniendo las mujeres jóvenes, ¿sí? O de matrimonios jóvenes. Porque ahorita yo lo veo en la carnicería, llegan chavas de, no sé, 20, 25 años recién casadas que no saben absolutamente qué comprar porque no saben absolutamente nada. Es como cualquier cosa, ¿no? O sea, no hablan, no solo de la carne, sino que como que las chavas pues no les interesa, ya quieren todo pedirlo por las plataformas y oye, quiero hacer una comida, pero no sé qué comprar. O van y te piden costillas de res para hacer no sé, una carnita con chile así al instante y no saben que pues, la costilla pues, tienen que cocinarla más tiempo y, o sea, a eso me refiero, que no tienen conocimiento de compra, ¿sí? Entonces sí tenemos que, mm, pues, entrarle un poquito a inducir a las mujeres a ese conocimiento, ¿sí? De qué es lo que necesitas comprar para preparar lo que quieras cocinar. No sé cómo explicarlo, pero siento que sí es esa parte donde ayer platicando con Dieter hablábamos sobre la extinción de los tamales. Digo, a lo mejor sí como algo chusco, pero sí llegué a escuchar a alguien comentar, aprovecha y cómete unos tamales ahorita que todavía las señoras saben hacer tamales, porque en 5 o 10 años ya no van a saber hacer tamales las muchachas de ahorita. Entonces es una realidad que creo que está muy latente. Está interesante. Y yo creo que viene dentro de lo mismo que cada vez nos urbanizamos más como población y vamos dejando las comunidades, por ejemplo, lo menos lo que se ve aquí en Nuevo León, cada vez más gente en Monterrey, más gente o sea, mm, no se cabe, ya los carros, o sea, lo que se hacía hace 20 años, 20 minutos, ya te haces una hora. Hay mucha gente, y no nada más de Monterrey, ¿no? Es obviamente viene gente de todos lados, pero es un ejemplo de que la gente de otros lados vienen pues muchas veces de ejidos o de poblaciones que a lo mejor en años anteriores se trabajaba el campo, ¿no? Y sigue, está habiendo ese déficit, porque es toda una cadena, ¿no? La gente que trabaja el campo, pues estaban más pegados ahí, pues mataban sus propios animales, propia leche, su propio maíz, lo hacían tortillas, tamales, lo que sea, es toda una cadena, ¿no? Y cada vez te urbanizas más Se pierde ese conocimiento. y pierdes el conocimiento que ahí está en el campo, ¿no? Pero bueno. Y sí, está tan latente que el otro día fui a un supermercado, a una tienda de autoservicio, y te encuentras con una naranja pelada
envasada. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, ya te quiere facilitar tanto el consumo que ya no sabes ni qué onda. O sea, ya a lo mejor los niños ven la naranja así y piensan que las naranjas ya vienen así sin cáscara. A eso vamos. A eso vamos. Y no solo con las naranjas, también con la carne. Entonces sí es algo que por querer facilitar la vida cotidiana de las personas en el consumismo, pues estamos también quitándole el conocimiento para que en un futuro Ser autosustentables. es ser autosustentables. Exacto, esa es la palabra. Bueno, pues te damos las gracias por estar hoy con nosotros. Continuamos con Hablemos de Carne, esta 4ª edición. Otra cosa que quieras añadir antes de que culminemos? No, pues antes que nada agradecerte, Francisco, la invitación y recordarles a todos que no está de más echar ahí una buscadita en sus redes sociales. Busquen a Meatspat en español para los que son de aquí de México o los que no hablan inglés. Y pues los invito también a mi canal, Carnes y Cortes de México. Síganos ahí en las redes sociales, subimos tips que llegan a ser fáciles de entender y pues ir conociendo un poquito más sobre la carne. Nada más. Gracias y continuamos.